Bienvenidos. Hoy es agosto 9 del 2020. Gracias por estar con nosotros en Betania Online. Hemos comenzado una serie llamada Héroes de la Fe, basada en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Y hemos estado tratando ese tema por las últimas 2 semanas. Comenzamos con una introducción en Hebreos 11, versículos 1 al 3, y hablamos sobre la fe, lo que es la fe. Dice la Biblia que es imposible agradar a Dios aparte de la fe. Y hablamos sobre ese tema. Y luego el próximo tema fue la semana pasada, hablando de Abel. Y cómo Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Y por lo tanto Dios lo aprobó, fue aprobado por Dios. Y hoy queremos continuar la serie hablando de Enoc. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, y de paso los primeros 2 mensajes están en nuestra página de Facebook y estarán pronto en la página de YouTube de la iglesia Betania de Redding. Dice así Hebreos 11, 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este personaje Enoc es un personaje muy interesante que tenemos en la Biblia. La Biblia nos habla de Enoc, que caminó con Dios. Adán y Eva habían comenzado, después de que fueron creados, a caminar con Dios, a hablar con Dios, a tener comunión con Dios. Eso fue interrumpido cuando Adán y Eva cayeron en pecado en el jardín del Edén y fueron echados. Y esa comunión, ese andar, fue interrumpido. Abel comienza a seguir en la revelación de Dios y comienza a establecer lo que Dios había establecido, a practicar lo que Dios había establecido del sacrificio de sangre. Y seguramente Enoc practicó el sacrificio de sangre igualmente. Dice la Biblia en Génesis 5, 19, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Lo que vemos en este pasaje de Hebreos 11 es que Enoc tenía una creencia en Dios. Él creyó a Dios. Dice Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No es suficiente llegar a Dios por medio de la religión o llegar a Dios por medio de la nacionalidad.
o llegar a Dios por medio de las buenas obras. No, hay que llegar a Dios por medio de la fe. Dios se agradó de la fe de Enoc. Sabemos que Enoc creyó a Dios. Él no vio a Dios, él no hablaba directamente con Dios, pero él creyó a Dios y caminó con esa de cara a cara, quiero decir. No habló con Dios, sino tenía una relación y un caminar con Dios, como usted y yo, por fe, solo basado en la existencia del Dios de las Escrituras. No es suficiente creer en alguna deidad, no es suficiente creer en un Dios impersonal, sino es creer en el Dios de la Biblia, en el Dios que se ha revelado en la Biblia, en Jehová Dios. Enoc caminó con Dios. No conocemos a Dios por vista, ni conocemos a Dios por la razón. Conocemos a Dios por fe. Dice la Biblia. Hoy día la gente dice que no se puede probar a Dios por medio de la ciencia. Bueno, pero hay mucha evidencia que señala que hay un creador. Ellos dicen que no se puede probar por la ciencia porque la ciencia es algo, para usted probar algo en la ciencia tiene que poderse repetir. Obviamente la evolución no se ha repetido, ellos lo aceptan, pero no podemos repetir historia tampoco. No creemos en Napoleón por algún método científico, no, por historia. No creemos en el presidente Lincoln por algún método científico, no, es por historia. Y la historia, por ende, no se repite. La historia no se repite. Pero creemos en esas cosas históricas porque la historia, documentación nos ha dicho que esas cosas son así. La muerte de Cristo la aceptamos históricamente. Entonces no podemos probar a Dios por un método científico, pero podemos ver a Dios observando la naturaleza, el planeta. Por ejemplo, la ley de causa y efecto es una ley que solo un creador pudo poner en orden. La ley de la primera causa, algo tuvo que comenzarlo todo. De la nada no sale algo, al menos que haya algo sobre todo que pudo crear de la nada todo. Pero no todo sale de la nada. Es como y el universo y el planeta Tierra son tan complejos. El cuerpo humano es tan complejo. Todos los sistemas en el cuerpo de reproducción, de digestión, sistemas en el cuerpo de dolor, sistemas en el cuerpo inmunológicos. Son sistemas que Dios ha creado, sistemas demasiado complicados para llegar por sí solo y mucho menos por una explosión. El punto es que esa ley de primera causa nos revela que alguien comenzó todo. Y la ley de diseño nos demuestra que el Creador diseñó todo al más mínimo detalle. Cientos y miles de diseños complejos que hizo este Creador. El planeta Tierra aún es un planeta que es principalmente agua. ¿Y por qué es importante esa necesidad? Porque en ningún otro planeta hay tanta agua. Por lo tanto, el ser humano no puede vivir en ningún otro planeta. Porque el agua sirve como algo como algo que nos permite vivir aquí. Si hay mucho calor,
el agua evapora. Si hay mucho frío, el agua se congela. Si tuviéramos menos agua en el planeta, nos moriríamos. Si el planeta estuviera un poquito más cerca del Sol, nos quemaríamos. Si el planeta Tierra estuviera un poquito más lejos del Sol, nos congeláramos. Es demasiado de preciso y maravilloso y complejo el diseño de Dios. Decir que el diseño de Dios, decir que el planeta vino sin un diseñador, sin un creador, algo tan complejo, es como uno entrar en un patio donde hay, en inglés le llamamos un junkyard. Usted va, decimos a veces un junker, voy para el junker. En el junker usted ve mucho metal, usted ve muchas piezas, muchos carros viejos, quizás autobuses, quizás vanes, quizás otros metales por montones. Usted camina por ahí y usted puede regresar a ese junker día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. ¿Y usted cree que algún día usted va a llegar a ese junker y encontrar un avión Boeing 747 listo para volar? Pues sería más fácil encontrar un Boeing 747 con todos sus componentes listo para volar que creer que un Dios lo creó todo en orden. La realidad es que Dios es un Dios de orden y creó todo en orden. Y nada sale de confusión, nada ordenado sale de una confusión. Nada organizado sale de desorden. Hay que creer que Dios es y que le hay, como dice la Biblia. Hermanos, Enoc creyó a Dios. Enoc también, la Biblia nos dice que él creyó que Dios era un galardonador de los que le buscan. Dios se permite que las personas lo encuentren. Dios quiere ser encontrado. Déjenme leer unos versículos en Primera de Crónicas 28:9. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y aquí viene la frase: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. La realidad es que no sabía que buscando a Dios lo iba a encontrar. Dios es el galardonador de los que le buscan. Dios es el que nos da un nuevo corazón. Dios es el que nos da perdón de nuestros pecados. Dios es el que nos da vida eterna. Dios es el que nos da gozo, paz y amor. Dios es el que nos ofrece el cielo como un regalo. Todo esto Dios nos los da si buscamos a Dios, porque reconocemos que Él es un galardonador de los que le buscan. Proverbios 8:17 dice la palabra: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Jeremías 29:13, y me buscar, al final dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quiere que le busquemos. Dice la Biblia: buscad y hallaréis. Hermanos, Enoc buscaba la recompensa de Dios. Dios es un galardonador
de los que le buscan. Enoc también caminó con Dios, dice la Biblia aquí, que él caminó con Dios por 300 años. No sabemos si hubo, cuál fue el evento, pero posiblemente cuando le nació Matusalén, que Enoc tenía 65 años, dice la Biblia que después de eso fue que Enoc comenzó a caminar con Dios. Posiblemente una conversión hubo ahí. Recuerden que para este tiempo habían miles de personas, multitudes de personas. Habían pasado 1600 años en la tierra ya habitada. 1600 años. ¿Cuántas personas pudieron haber nacido en ese tiempo? 1600 años. Multitudes, miles y cientos de miles. Pero Enoc caminó con Dios. Cuando uno piensa en esa frase, uno tiene que pensar, para Enoc poder caminar con Dios, tuvo que haber un momento donde hubo una reconciliación con Dios. Obviamente, dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber algo mutuo. Tienen que caminar en la misma dirección. Enoc estaba caminando en la misma dirección con Dios. Para caminar con Dios tiene que haber arrepentimiento, no hay duda de que el sacrificio de sangre que comenzamos a ver en Adán y Eva y luego vemos en Abel, seguramente Enoc lo continuó. Dice el libro de Juan, 1 de Juan 1, 6 y 7, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas o en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenía que haber reconciliación, tenía que haber arrepentimiento. Para uno caminar con Dios, tiene que haber sumisión a Dios. Sometido uno a la voluntad de Dios. Uno siguiendo lo que Dios requiere de uno. Caminar con Dios también requiere una fe continua. Dice la Biblia, por la fe andamos y no por vista. Enoc caminó con Dios 300 años. 300 años. Él no pudo haber caminado 300 años si no confiaba en Dios por 300 años. ¡Qué legado! ¡Qué historia! 300 años caminando con Dios. Y hay personas hoy en día que se convierten y no duran ni 2 años, ni 10 años, ni 20 años. Enoc caminó con Dios por 300 años. Entonces Enoc también fue un predicador de parte de Dios. Y eso no lo vemos aquí en Hebreos 11, pero lo vemos en el libro de Judas, capítulo 1, bueno, el único capítulo, pero versículos 14 y 15. Dice la Biblia: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¡Wow! 4 veces la palabra impío aparece en el versículo. Creo que el mensaje era que durante el tiempo de Enoc había gente impía. Creo que esa es la idea. A veces pensamos que todo estaba bien. No, recuerden, han pasado 1600 años. Hay falsos profetas, falsos maestros, hay impíos. Vemos próximamente el que le sigue a Matusalén es Noé. Y Dios tuvo que
que eliminar a todos por la iniquidad que había en el mundo. Esa iniquidad había ya comenzado en el tiempo de Enoc. Y Enoc predicó. Y Enoc seguramente no era muy popular, pero él predicó un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de juicio, un mensaje seguro de oposición. No sabemos si algunos escucharon, si algunos creyeron, pero sí sabemos que él se mantuvo predicando a los impíos del juicio de Dios que iba a venir. Así que Enoc era un predicador de justicia. Judas 14 y 15. Pero también encontramos que Enoc, entró en la presencia de Dios. Lo leímos en Génesis y aquí lo vemos en el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque Dios lo traspuso. Imagínense, Enoc, séptimo de Adán, Dios se lo llevó. Dice la Biblia: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios tenía una relación tan íntima con Enoc que decidió llevárselo. Dice séptimo de Adán. Enoc vivió, cuando Enoc estaba vivo durante su vida, que fueron 365 años, las personas vivían más tiempo antes del diluvio. 969 vivió Matusalén, para darle un ejemplo, el más que duró. Después del diluvio baja la edad promedia del ser humano. Pero mientras Enoc estaba vivo, ya Adán había muerto, pero estaba vivo, estaba vivo Set, estaba vivo Enosh, que le siguió a Set, Cainán, Malaleel, Yared, Matusalén, Lamec. Todas estas personas estaban vivos y todos ellos tuvieron muchísimos hijos. Así que había mucha gente que conocía a Enoc, que sabía de Enoc, y de momento Enoc no está. ¿Y dónde se fue? ¿Qué le pasó? Dios se lo llevó. Dios continuó una relación tan íntima que tenía con Enoc que Dios decidió llevárselo. Y Enoc fue uno de dos que no experimentó la muerte. El otro, el profeta Elías. El profeta Elías fue el próximo que no experimentó la muerte. Así que tenemos a Enoc y Elías. Ninguno de los dos experimentó la muerte. Así que tenemos eso en la vida de Enoc, que Dios se lo llevó. Entonces imagínense este pensamiento. El Señor un día nos va a llevar a nosotros a su presencia, y algunos no vamos a experimentar la muerte. Dice la Biblia: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Van a haber muchos que no van a experimentar la muerte. Ese es 1 Tesalonicenses 4:17. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Así que la Biblia da esa idea de que un día, no solo Enoc y Elías, van a haber muchos que no van a experimentar la muerte cuando el Señor venga por su iglesia. Piense esto. Imagínense, después de la caída y una humanidad corrupta y perversa,
y todavía era posible agradar a Dios. Hoy vivimos en una sociedad corrupta y perversa, pero todavía podemos agradar a Dios. Yo sé que tenemos hoy más distracciones que nunca, millones de distracciones, pero no complique la cosa. Camine con Dios. Camine en una relación de padre e hijo. Camine con Dios diariamente, paso a paso. Camine con Dios, no se le adelante, no se le atrase. Camine con Dios junto con Él. Así como Enoc caminó con Dios, usted y yo podemos caminar con Dios. Así que vamos a hacer todo lo posible en esta vida para caminar con Dios. Sabemos que eso continuará en la eternidad, pero es una buena práctica ahora, caminar con Dios, caminar junto, a su lado, paso a paso con Dios. Oremos. Padre, gracias por el ejemplo de Enoc. Gracias porque Él nos demuestra que sí podemos caminar con Dios en medio de una cultura corrupta, en medio de perversidad. Podemos caminar con Dios. Sabemos que Enoc lo hizo por 300 años. Nosotros no tendremos tanto tiempo aquí en esta tierra, pero queremos caminar con Dios cada día mientras tengamos vida. Caminar con Dios en reconciliación, en arrepentimiento, en sumisión, cada día. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.